Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. En tu Camino presenta historias bíblicas para niños y adultos. Amigas, amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a En tu Camino. En programas anteriores hemos presentado los libros de la Biblia y hoy tendremos el gusto de acercarnos a ella, pero de otra manera. Y lo haremos en una forma más sencilla y amena a través de diversas historias bíblicas sintetizadas, con el deseo de que en unos cuantos programas, tú que nos escuchas, conozcas el contenido de las Sagradas Escrituras a través de sus historias. Así podrás decirles a tus amigos, yo sí conozco la Biblia. Pero antes de iniciar, permíteme dar los créditos. Productor, Sergio Enríquez Morín. Como narrador, un servidor. Y como voces de las historias, agradezco la participación de Flor Rubio, Sergio Enríquez Morín, David Chávez Sabanero, Salvador Romero Moreno, Eric Salinas, Melanie Enríquez, Huitzitón Hernández Marín y Claudia Fuentes. Y antes de que gocemos de estas historias, es conveniente que tengas en cuenta que Dios es el origen y el autor de la Biblia. Los hombres que a lo largo de muchos siglos la han escrito, lo han hecho inspirados por Él, de tal manera que escribían, sabiéndolo o sin ser conscientes de ello, lo que Dios quería que escribieran. Precisamente por eso le llamamos Palabra de Dios. Naturalmente que la Biblia es un libro religioso a través del cual Dios nos revela verdades fundamentales y necesarias para la vida presente del hombre en sus relaciones con Dios, en las de los hombres entre sí y especialmente sobre la acción salvadora de Dios sobre todos nosotros. La Biblia, toma en cuenta esto, se divide en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo comprende desde el principio de los tiempos hasta la llegada de Jesucristo a la tierra. En cambio, el Nuevo narra la vida, obra y predicación de Jesucristo y de los primeros discípulos. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego, la mayor parte del Antiguo Testamento en hebreo y solo unos cuantos libros en griego. En cambio, todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Los especialistas la estudian en sus lenguas originales, pero la gente común lee las traducciones a cada lengua. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se componen de distintas partes que se llaman libros. Cada libro se compone de capítulos y los capítulos, a su vez, se dividen en versículos. Yo espero que, después de que escuches cada historia, surja en ti el interés de acudir a tu Biblia, abrirla y leer sin miedo alguno el contenido completo de la historia que aquí escucharás en forma sintetizada. En tu Camino presenta historias bíblicas para niños y adultos. En los programas anteriores, de acuerdo al libro del Génesis, hemos hablado del origen de la humanidad y del pecado. Continuamos con el libro del Éxodo, que narra la liberación del pueblo después de la esclavitud en Egipto y el paso por el desierto hasta la tierra prometida, a la que el pueblo entró bajo la guía de Josué y la fue conquistando bajo la guía de los llamados jueces, de los cuales Samuel fue el último, ya que el pueblo le pidió a Dios que les diera un rey. Sin embargo, no siempre los reyes se comportaron de manera adecuada y por eso Dios envió profetas para que iluminaran la conducta del pueblo. Ya hemos hablado del profeta Elías y de Eliseo. Hoy hablaremos de otros profetas que, incluso durante el periodo en que por su infidelidad Dios castigó al pueblo con el exilio en Babilonia, les habló al corazón. Y también hablaremos de algunas mujeres que son consideradas heroínas en la Biblia.
Jonás. Dios le habló a Jonás y le dijo: Vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella, pues son muchos sus pecados. Pero el profeta, para huir del mandato de Dios, bajó a Jope, pagó el pasaje y se embarcó en una nave que zarpaba para Tarsis, es decir, el sur de España. Ante esto, Dios hizo que se desencadenara una tormenta tan fuerte que los marineros, por miedo a naufragar, decidieron arrojar al mar toda la carga para aligerar la nave. Llenos de temor, cada cual invocaba a su Dios. Jonás, por su parte, se refugió en la bodega y dormía profundamente. El capitán lo encontró y le mandó que se levantara e invocara también a su Dios, porque todos sospechaban que aquella tormenta era un castigo de los dioses y echaron suertes para saber quién era el culpable. Como la suerte recayó en Jonás, él les explicó que estaba huyendo de Dios para no cumplir un mandato, y para que la tempestad se calmara, les pidió que lo arrojaran al mar. Después de que los marineros lo arrojaron, vino la calma. En aquel momento, Dios mandó a un gran monstruo marino para que se tragara a Jonás, y él estuvo en su interior durante 3 días y 3 noches hasta que lo vomitó en tierra firme. Cuando Jonás estuvo en tierra, Dios le dio la misma orden y él se encaminó hacia Nínive. La ciudad era tan grande que se necesitaban 3 días para recorrer la ciudad. Jonás entró en ella y empezó a predicar anunciando: Durante 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas hicieron caso a Jonás y se arrepintieron de sus pecados. Se enteró el rey de Nínive y, descendiendo de su trono, se despojó del manto regio y se vistió con sayal, poniéndose ceniza en la cabeza. También publicó un edicto en el que invitaba a todos los habitantes a que clamaran a Dios con todas sus fuerzas, ayunaran y se arrepintieran cada uno de su mala vida y de sus injusticias. ¡Hagamos penitencia! ¡Quizás Dios se arrepienta! Cuando vio Dios que todos se arrepentían de su perverso proceder, se compadeció de ellos y no llevó a cabo la destrucción. Esto lo puedes leer en el capítulo 3 del libro de Jonás. Judith. El poderoso ejército de Holofernes, general de los asirios, no encontraba oposición a su paso y todas las naciones se le sometían. Solo Israel decidió organizar la resistencia. Jerusalén y su templo no debían ser profanados. Judith era una viuda sin hijos, muy religiosa y fiel a Dios. Se enteró del asedio a la ciudad y pidió que esa noche la dejaran salir de Betulia con su doncella para hacer algo en favor de Israel. Yo confío en el Dios Todopoderoso y también ustedes deben confiar en que Él no nos abandonará. Por eso no temo lo que voy a hacer. Al amanecer, llegó con su doncella al campamento enemigo. Los que hacían la guardia la llevaron hasta Holofernes y ella se presentó como si fuera una desertora, una traidora. Holofernes creyó en aquella mentira y días después, Judith aceptó su invitación para cenar con él y con sus oficiales. Uno tras otro, fueron abandonando la sala del convite, tambaleándose por la bebida. Holofernes se echó en su cama embrutecido por la borrachera y Judith, aprovechando la ocasión, con la propia espada del general le cortó la cabeza. La metió en una bolsa de cuero y con su doncella, simulando dar un paseo, se encaminó a Betulia. Los judíos le abrieron las puertas y al escuchar las palabras de Judith
y ver la cabeza de Holofernes, desapareció su temor. A la mañana siguiente, después de colgar la cabeza en los muros, los habitantes de Betulia salieron con armas y trompetas. Los oficiales asirios fueron a avisar a Holofernes de la amenaza de ataque y lo encontraron decapitado, por lo que, con gran desconcierto, huyeron precipitadamente. De esta manera, fueron vencidos los asirios. Todo el pueblo felicitaba a Judith con estas palabras: ¡Tú eres la gloria de Jerusalén! ¡Tú la alegría de Israel! ¡Tú eres el honor de nuestra raza! Esto lo puedes leer en el libro de Judith. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. Isaías. Este profeta, hijo de Amós, tuvo la siguiente visión. El Señor estaba sentado en su trono y serafines de pie cantaban a coro: Santo, 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 es el Dios de los ejércitos, llena está la tierra de tu gloria. Uno de ellos se le acercó con una brasa encendida y le tocó los labios. Entonces oyó la voz de Dios que le decía: ¿A quién enviaré? Isaías contestó: Aquí estoy, envíame a mí. Y Dios le dijo: Ve y habla a este pueblo. Así empezó Isaías su actividad profética. La desarrolló durante los tiempos de Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá entre los años 742 y 677 a.C. El rey Ahaz, asustado por la coalición de los reyes de Siria e Israel, fue avisado por Isaías de que no se produciría esta conquista. En la entrevista, el profeta le anunció, entre otras muchas cosas, que Judá sería desolada por Asiria y que vendría un día en que la Virgen concebiría y daría a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Poco después, Isaías fue testigo de cómo los asirios destruían Jerusalén y deportaban a todos sus habitantes. El año 14 del rey Ezequías, hijo de Ahaz, Sennacherib, rey de Asiria, conquistó las ciudades fortificadas de Judea y envió un general hasta las puertas de Jerusalén para negociar la rendición. Ezequías, haciendo caso a Isaías, no cedió, y aquella noche murieron miles de soldados asirios por una extraña enfermedad contagiosa. Sennacherib
regresó a Nínive, donde 2 de sus hijos lo asesinaron. Durante su vida, el profeta Isaías fustigó la idolatría y toda clase de pecados del pueblo y de sus reyes. Esto lo puedes leer en el libro de Isaías. Jeremías. Hijo del sacerdote de Elías, Jeremías fue educado en el temor de Dios y en los preceptos de la ley. Un día oyó la palabra del Señor que le decía: Antes de que te formaras en el vientre de tu madre te conocí y te consagré como mensajero mío ante los hombres. En ese momento, Jeremías objetó la decisión de Dios diciendo que era muchacho y que no sabía hablar, pero el Señor le tocó la boca mientras le decía: Irás a donde yo te mande y hablarás lo que yo te ordene. Yo pondré mis palabras en tu boca. Y Jeremías empezó a comunicar al pueblo los mensajes de Dios en las puertas del templo y en las plazas de Jerusalén. Esto sucedió durante los turbulentos años de Josías, Joaquín y Sedecías, últimos reyes de Judá, entre los años 627 al 587 a.C. Jeremías denunció con energía los pecados del pueblo y de sus autoridades, pecados como la apostasía, la injusticia, la dureza de corazón para con los pobres y los adulterios. Invitaba al arrepentimiento y a la conversión, ya que Dios se complace más en un corazón fiel y justo que en las piedras, oro y sacrificios del templo. De vez en cuando, Jeremías se quejaba ante Dios por el poco caso que le hacían los israelitas, pero una vez consolado, volvía a predicar nuevos mensajes. Los acompañaba con el anuncio de la inminente caída de Jerusalén, de la destrucción del templo y de que sus tesoros serían llevados como botín a Babilonia. De los que le escuchaban, unos se burlaban del profeta y otros se encendían en ira contra él. En alguna ocasión fue golpeado y despreciado públicamente. Una vez fue encarcelado y otra arrojado en una cisterna con lodo que le cubrió hasta las rodillas. A Jeremías le tocó vivir los duros meses del asedio y de la destrucción de Jerusalén y el templo por el ejército de Nabucodonosor. En la conquista de la ciudad, fue protegido por el jefe de la escolta del rey de Babilonia, que lo dejó en libertad para que él escogiera ir a donde quisiera. Ante esta oportunidad, Jeremías decidió quedarse en Palestina, con los pobres diseminados por la campiña de Judea. Lamentablemente, más tarde, fue capturado por unos rebeldes y llevado a Egipto, donde murió. Esto lo puedes leer en el libro de Jeremías. La destrucción de Jerusalén y el destierro. Neco II, faraón de Egipto, hizo la guerra contra Asiria y para ello pidió permiso al rey Josías para pasar por Judea. Sin embargo, este no solo le negó el paso, sino que le presentó batalla. Josías murió en el combate y por esto el faraón impuso como rey de Judea a Joaquín, con la obligación de que le pagara tributos muy cuantiosos. Para poderlos pagar, Joaquín exigió plata y oro al pueblo. Fue durante esta dura servidumbre cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, sometió a Judea y deportó a algunos judíos, entre los que se hallaba el joven Daniel. Años más tarde, siendo rey Sedecías, que había sido impuesto por Nabucodonosor, Jerusalén se rebeló contra él, por lo que de nuevo Jerusalén fue conquistada
las murallas, el templo y el palacio real demolidos e incendiada toda la ciudad. Todos sus habitantes fueron deportados a Babilonia y solo quedaron por los campos de Judea las gentes más pobres para cultivar las viñas. Esto lo puedes leer en el capítulo 23 del segundo libro de los Reyes. Ezequiel, hijo del noble Buzi, fue deportado a Babilonia con el rey Joaquín. Esto fue en el primer asedio de Nabucodonosor a Jerusalén. Vivía tranquilo con los demás judíos que se habían asentado en Tel Aviv de Caldea, con la ilusión de volver pronto a su patria. Estando junto al río Cobar, fue llamado por Dios a la misión profética mediante una magnífica y misteriosa visión. El tema central del mensaje de Dios a través de Ezequiel fue la denuncia de los vicios, tanto de los que vivían en el destierro como de los que residían aún en Jerusalén. Los pecados que más frecuentemente censuraba con gran realismo eran la idolatría, el adulterio, el perjurio, el asesinato y la opresión de los pobres. Anunció al pueblo que por la falta de arrepentimiento, las amenazas de Dios se cumplirían inevitablemente, que su obstinación en el pecado era tan firme que no le cabía el arrepentimiento y por esto Dios lo había dejado a merced de sus enemigos. La manera en que Dios comunicó los mensajes a Ezequiel fue a través de visiones, parábolas y acciones simbólicas. Un día le mandó que, a la vista de todos los de la colonia, preparara su equipaje como si fuera a emigrar, que perforara el muro y cargando el equipaje saliera en la oscuridad por el boquete abierto. A la mañana siguiente, Dios le habló y le dijo: Hijo de hombre, ¿ninguno de esta raza rebelde te ha preguntado por lo que acabas de hacer? Diles que... Con esta acción simbólica, Dios quiso anunciarles que el rey de Jerusalén, Sedecías, se escaparía así de la ciudad, abandonándola a la destrucción. Y poco tiempo después, ocurrió lo que Dios había profetizado. La destrucción de la ciudad santa con su templo y la definitiva deportación a Babilonia fue ocasión de reflexión para muchos. Ezequiel los invitó al arrepentimiento, les recordó que Dios es el pastor de Israel y ellos las ovejas de su rebaño. En el exilio, Ezequiel dio esperanza a su pueblo, anunciando que llegaría un día en que regresarían a la patria para ser semilla de la futura restauración del pueblo de Dios. Esto lo puedes leer en el libro de Ezequiel. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino. Con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. Daniel. En la primera expedición del ejército de Nabucodonosor a Judea, hacia el año 606 a.C., a petición del rey,
4 jóvenes de la nobleza de Jerusalén fueron trasladados a Babilonia para que fueran instruidos en toda clase de saber y en la lengua caldea. Su formación duraría 3 años, y si se les consideraba aptos, pasarían al servicio de Nabucodonosor. A los 4 muchachos, Dios les concedió inteligencia y sabiduría sobre toda clase de cuestiones. En ese tiempo, Nabucodonosor tuvo un sueño que le angustiaba tanto que no podía dormir, y por ello convocó a sus magos y adivinos para que se lo interpretaran, pero con una condición. No quiso contarles el sueño, sino que pidió que ellos lo adivinaran, y así tendría seguridad y certeza de que podrían interpretarlo. Los magos y adivinos confesaron su incapacidad y el rey decretó la muerte para todos. Ante esta situación, Daniel oró al Señor y Dios le reveló el enigma del rey. Para salvar su vida y la de los demás, se presentó ante el rey y le explicó el sueño. Era una estatua de gran altura, con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los lomos de bronce, los muslos de hierro y los pies de arcilla y hierro. Cuando la estaba contemplando, una leve piedra rodó de las alturas sin que interviniera mano humana y chocó contra los pies de la estatua. Y ésta se derrumbó hasta convertirse en polvo. En cambio, la piedra pequeña empezó a crecer, se hizo montaña y después llenó toda la tierra. Dijo Daniel: Este es el sueño y su interpretación es la siguiente. La cabeza de oro, oh rey, eres tú. Te sucederá otro imperio de plata. Vendrá otro de bronce y después uno fuerte como el hierro, que luego se debilitará al unírsele una parte quebradiza como es la arcilla del alfarero. La piedra que rodó de lo alto sin intervención humana es un nuevo reino que Dios creará y que perdurará eternamente. Con este sueño, oh rey, Dios te ha dado a conocer el futuro. Verdaderamente tu Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes, el revelador de los misterios, puesto que tú pudiste revelar este misterio. Desde ese momento, Nabucodonosor lo llenó de regalos, lo nombró señor de la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios. Esto lo puedes leer en el libro de Daniel. Esther. Mardoqueo era un judío de los deportados en tiempos de Nabucodonosor. Había adoptado como hija a una sobrina huérfana llamada Esther. Esta sobrina fue elegida por el rey Asuero entre las muchachas doncellas que le presentaron para que fuera reina. Por aquel entonces, un tal Amán fue nombrado el segundo en poder después del rey. Todos los presentes, menos Mardoqueo, se postraban a su paso cuando entraba en el palacio real, por lo que Amán se indignó contra él. Enterado de que era de raza judía, dictó un decreto para que todos los judíos fueran ejecutados. Cuando lo supo Mardoqueo, en señal de dolor y tristeza rasgó sus vestiduras, se vistió con ropas sencillas y se puso ceniza en la cabeza. Después le llevó a Esther el decreto de Amán, rogándole que invocara al Señor e intercediera ante el rey en favor de su pueblo. Después de 3 días de oración y ayuno, Esther se puso sus mejores galas y se presentó ante Asuero para invitarlo al banquete que había preparado para él y Amán. Durante el banquete, y para mostrar su satisfacción, Asuero le dijo a Esther que le pidiera lo que más deseara porque se lo concedería inmediatamente, fuera lo que fuera. Esther le dijo que su propia vida y la de todo su pueblo estaban condenados al exterminio por una orden que había dado Amán. Y cuando Asuero tuvo conocimiento de esto, montó en cólera
y furioso ordenó la muerte de Amán, que fue ejecutado en la misma horca en que él había pensado matar a Mardoqueo. Y para evitar que se cumpliera la orden de Amán, inmediatamente se despacharon mensajeros a todas las provincias para que comunicaran la anulación de su decreto. De esta manera, se devolvieron los favores a los judíos y la angustia y terror reinantes se convirtieron en júbilo y alegría. Todo ello gracias a la mediación de Esther en favor de su pueblo. Esto lo puedes leer en el capítulo 1 del libro de Esther. Tobías. Tobit, como otros muchos israelitas, fue deportado a Nínive con su esposa Ana. Desde su juventud, amó y sirvió al Señor y vivía en su presencia constantemente. En una ocasión, mientras estaba acostado, de un nido le cayeron excrementos a los ojos y se quedó ciego. Tobit tenía un hijo llamado Tobías, al que le dijo que buscara un hombre conocedor de las rutas para que le acompañara a cobrar un dinero. Tobías encontró a un joven decidido y dispuesto a guiarle. Tobit les dio los recibos y emprendieron la primera jornada acompañados de un perro. Después de cierto tiempo, acamparon junto al río Tigris y Tobías se metió a bañar en él. Pero apareció un enorme pez con la boca abierta y amenazante y Tobías empezó a gritar. Su acompañante le pidió que saliera y sacara al pez del agua. Ya afuera, el joven le dijo: sácale el corazón, el hígado y la hiel. Guárdalos, que son medicina provechosa. Después de varias jornadas llegaron a su destino. Y ahí, el acompañante le dijo a Tobías que deberían pasar la noche en casa de Raguel, que era pariente de Tobías, y ahí él debería pedir la mano de su hija Sara, diciéndole que Dios la había guardado para él. Mientras se celebraban los días de fiesta por la boda, el acompañante, para ganar tiempo, se fue con los recibos a la ciudad y cobró los 10 talentos de plata que debían pagarle a Tobit. Después de esto, emprendieron el regreso a Nínive. Tobías, siguiendo el consejo de su guía, aplicó sobre los ojos de su padre la hiel del pez y milagrosamente recuperó la vista. En la casa no cabía más gozo porque Tobit veía. Su hijo había regresado y además con una encantadora esposa y tenían dinero para vivir. Dios había sido generoso con ellos. Tobit le pidió al joven que se acercara para darle la mitad de lo que habían traído y él les dijo: yo soy Rafael, uno de los 7 arcángeles que presentan las oraciones de los santos ante Dios. Y dicho esto, desapareció. Esto lo puedes leer en el libro de Tobías. El paciente Job. Había en el país de Uz un hombre que se llamaba Job. Era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el más rico de toda la región. Gozaba de buena fama y daba abundantes limosnas a los pobres. Un día, preguntó Dios a Satanás si se había dado cuenta de Job, su fiel servidor. El demonio le replicó que si no se rebelaba era porque todo le salía bien, pero si Dios lo dañaba en sus bienes, maldeciría como los demás hombres. Entonces, Dios autorizó a Satanás para que le hiciera lo que quisiera, pero que a él no lo tocara. Y ocurrió que en un solo día le llegaron todas las desgracias. Le robaron los ganados, los camellos y los asnos, le mataron a sus sirvientes y sus hijos murieron aplastados bajo los escombros de la casa donde estaban comiendo reunidos.
Entonces Job se postró en tierra y dijo: Desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se complació en la actitud de Job y de nuevo habló a Satanás sobre la fidelidad de su siervo. El demonio le contestó: Todo lo que el hombre tiene lo da gustoso por su vida. Pero si se le daña en su salud, maldecirá. Y Job se convirtió de pies a cabeza en una llaga maligna. Su mujer le incitaba a que maldijera a Dios, pero Job le dijo: Hablas como loca. Si aceptamos de Dios el bien, ¿por qué no hemos de aceptar el mal? Job afirmaba y repetía que él no había obrado mal y se planteó la pregunta: ¿por qué existe el mal? Dios intervino planteando a Job muchas cuestiones que él no sabía responder y concluyó diciéndole: El sufrimiento es difícil de entender. Yo sé medirlo y lo distribuyo según me place. Ten confianza en mí. Después de esto, Job recuperó la salud, tuvo nuevos hijos y duplicó sus riquezas para ser más generoso con los necesitados. Esto lo puedes leer en el libro de Job. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando las historias bíblicas para niños y adultos. El regreso del exilio. Los judíos llevaban ya unos 60 años viviendo en el destierro cuando Ciro, el fundador del imperio persa, venció a los asirios y Babilonia cayó en su poder. En el año 538 a.C., primero del reinado de Ciro, él dictó un decreto en el que animaba a los judíos a que regresaran a su patria y reedificaran el templo. También alentó a los que se quedaran en Babilonia a que colaboraran con oro, plata y otros donativos para el templo de Dios en Jerusalén, y devolvió 5.400 vasos sagrados que habían sido robados por los babilonios. Con fervor religioso, iniciaron el regreso y se pusieron en marcha 42.360 personas bajo las órdenes de Zorobabel, nombrado gobernador de Judea, y de Josué, sumo sacerdote. Algunos se asentaron en Jerusalén y otros en sus ciudades de origen. Los primeros meses los dedicaron a poner en orden sus casas y sus campos. Pero al séptimo se reunieron todos en Jerusalén. Josué y Zorobabel levantaron el altar y ofrecieron sacrificios a Dios. Se celebró una gran fiesta. Todos aportaron dinero para que los canteros empezaran a labrar piedras y los carpinteros trabajaran la madera de cedro que empezaron a importar del Líbano. Al año segundo empezaron a asentar los cimientos del templo, que quedó concluido el año sexto de Darío, es decir, en el 516 a.C., y se celebró con grandes fiestas. Esto lo puedes leer en el capítulo 1 del libro de Esdras. Nehemías. Siendo el copero mayor del rey Artajerjes, se enteró de que Jerusalén era aún una ciudad abierta, insegura, porque su muralla seguía en ruinas. Oh rey soberano, solicito tu permiso para ir a reconstruir las murallas de Jerusalén. Entonces pidió permiso para ir a reconstruirla. Artajerjes le dio cartas para que se le facilitaran los trabajos, y así, apenas llegó a Jerusalén, durante 3 noches consecutivas recorrió la muralla en ruinas y preparó el proyecto. Convocó a las autoridades de la ciudad y les explicó el motivo de su venida a Jerusalén. Todos se entusiasmaron con el proyecto y para poderlo realizar
decidió que se dividiera la muralla en tramos y encomendar la construcción de cada uno de ellos a grupos de familias. Sin embargo, a ciertas personas influyentes de Samaria les disgustó que Jerusalén se fortificara e intentaron, por todos los medios, impedir la obra. Incluso, a Nehemías le llegó la noticia de que intentaban matarlo a él y a todos los constructores. Afortunadamente, enterados de esto, en muchos días, ni para dormir, los trabajadores se quitaron los vestidos ni se desprendieron de las armas. Trabajando y vigilando, pudieron terminar la obra y Jerusalén volvió a ser una ciudad amurallada. Nehemías regresó al servicio de Artajerjes, pero de vez en cuando regresaba a Jerusalén para apoyar la reforma religiosa que Dios había encomendado a Esdras. Esto lo puedes leer en el libro de Esdras y Nehemías. Los hermanos macabeos. Desde la deportación a Babilonia, Palestina siempre estuvo sometida a los diversos imperios que se fueron sucediendo en su entorno. Sin embargo, su religión y su ley siempre fue respetada y protegida durante siglos, hasta que Antíoco IV Epifanes conquistó Egipto y de regreso pasó por Jerusalén y por toda Palestina, y sin ningún respeto para el pueblo judío, robó los tesoros del templo, mató a muchos judíos y se volvió a su tierra, al norte de Palestina. He robado los tesoros del templo, maté a muchos judíos y ahora regreso a mi tierra, al norte de Palestina. 2 años después, envió una comitiva para pedir impuestos a todas las ciudades de Judea. En Jerusalén, asesinó a muchos de sus habitantes, saqueó la ciudad y la entregó a las llamas. Para colmo de males, Antíoco publicó un edicto por el cual todas las naciones que estaban bajo su dominio debían abandonar sus leyes particulares y también su religión para formar un solo pueblo. Ante aquella injusticia, muchos se mantuvieron fieles a la alianza con Dios. Como una madre con sus 7 hijos, uno a uno, del mayor al menor, en presencia de los otros y de la madre, fueron mutilados, azotados, torturados de diversas maneras y quemados. Sin embargo, durante los tormentos, la propia madre les daba aliento. La persecución fue cruel en toda Palestina. Algunos se escondieron en las cuevas del desierto y las patrullas del rey los encontraron. Lamentablemente era un día sábado y los judíos consideraban aquel día sagrado y no podían trabajar. Esto significaba también luchar. Y para no profanar el sábado, sin oponer resistencia, se dejaron matar. Esto lo puedes leer en el primer libro de los Macabeos. Matatías. El sacerdote Matatías vivía en Modín. Tenía 5 hijos: Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatás. Llegaron a Modín emisarios del rey Antíoco para forzar a la apostasía, es decir, a renegar de Dios y a que ofrecieran sacrificios a los ídolos. En ese momento, Matatías se negó diciendo: aunque todos obedezcan al rey, mis hijos y yo seguiremos la ley de nuestro Dios. Aún estaba hablando Matatías cuando un judío infiel se adelantó a ofrecer sacrificios a los ídolos. Matatías, encendido en el celo por el honor de Dios, no pudo contenerse y lo degolló sobre el altar. Inmediatamente después, destrozó el altar dedicado a los ídolos.
mató al comisario del rey y gritó: todo el que mantenga la alianza con Dios, ¡que me siga! Y él y sus hijos huyeron a la montaña. Poco a poco se le unieron hombres valientes, adictos a la ley, que no soportaban las ignominias de Antíoco. Poco antes de morir, Matatías reunió a sus seguidores y los arengó diciendo: no ataquen el sábado, pero si alguno viene a pelear contra ustedes, luchen con él aunque sea el día de reposo. No obren como aquellos hermanos nuestros del desierto que se dejaron asesinar por guardar el sábado. Sean fuertes y combatan por nuestro Dios y su ley. Luego nombró capitán al más valiente de sus hijos, Judas, apellidado el Macabeo. Esto lo puedes leer en el segundo libro de los Macabeos. En tu Camino presentó historias bíblicas para niños y adultos. Y recuerda que mañana continuaremos con las historias bíblicas para niños y adultos. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.